Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Andrés Manuel. ¿Y la campana? ¿Cuándo regresa la campana a su lugar original, ahí a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional? Hoy te voy a hablar de este libro. Aprenda a ser verdaderamente rico. Y te voy a leer un poquito de la página 37-38, donde se da un diálogo entre alguien que entra al hospital de pobres y quien lo entrevista le pregunta si él ha oído hablar del cáncer y pues le narra toda la historia, los parientes, los amigos que han muerto de cáncer. Y le dice el entrevistador: ¿a cuánta gente has visto sufrir y angustiarse por culpa de la pobreza? Me cuestiono. ¿A cuántas personas se les escapa su niñez, su juventud, su vida entera por culpa de este mal, la pobreza? ¿Cuánta gente se consume lentamente durante años interminables? ¿Cuánta gente vive en medio del dolor y la desesperación permanentes que provocan los problemas asociados al dinero? ¿Podrías llamar vida a este tipo de existencia? ¿No crees que es igual o más temible que el cáncer? ¿Qué es lo que ha provocado más angustia, tensión y ansiedad a tu alrededor? ¿El cáncer o la pobreza? ¿Y en tu propia familia? Hizo una breve pausa, como dándome tiempo para pensar en todo eso. ¿Por qué crees que estás aquí? Guardé silencio. Me era difícil ver aquello como una enfermedad. ¿Cómo definirías una enfermedad? Un texto que cautiva, lo empiezas a leer y te cautiva. Aprenda a ser verdaderamente rico. Su autor, Gildardo. Gildardo, voy a leerte un poco de él. Gildardo González Macías cursó la carrera de matemático con una especialidad en psicología educativa y enseñanza de las matemáticas en la Universidad de Guanajuato. Dedicado enteramente a la educación y el desarrollo humano, ha trabajado como maestro de matemáticas en la Universidad de Guanajuato, colaborando también en programas de actualización para maestros de matemáticas en el estado de Guanajuato. Yo conocí a Gildardo hace unos 18 años, probablemente 15, tal vez 20, y tomé con él un curso sobre el manejo del subconsciente. Aprenda a ser verdaderamente rico. Así que el tema de esta tarde es la pobreza. Uno de los problemas más fuertes de este país, de México. Y la pobreza no es un problema que acabe de llegar hace 3 años, 4 años, 20 años. Es un problema congénito de este país. Cuando llegan los españoles en el siglo XVI y conquistan al mundo indígena, pues nacemos los mexicanos, pero cuando nacimos pobres. Quienes nos gobernaban, quienes nos avasallaban, quienes nos explotaban, el mundo español, pues nos mantenía en continua pobreza. Material. No nos metamos en los problemas de espiritualidad, porque ahí también vamos a encontrar mucha pobreza espiritual. Pero mira, vamos a hablar de la pobreza desde 2 perspectivas. Aquí, Gildardo nos dice en el texto, en la portada, nos dice cómo acabar con la pobreza espiritual y material. Es que la pobreza tiene 2 dimensiones. La dimensión espiritual y la dimensión material.
Eso corresponde mucho con algunas frases que escuchamos de que la verdadera riqueza y pobreza está aquí, que cuando tú llenas tu mente, tu corazón, lo llenas, eres rico, tu bolsillo se llena simultáneamente. Pero si tu bolsillo está sin dinero, es que el problema está aquí, en la mente, en el corazón, es un problema material y espiritual. Pero desde el punto de vista político, en este 2021, que es un enfoque que no podemos evitar, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, la cuarta transformación, entonces el problema de la pobreza no lo podemos abordar solo desde el punto de vista espiritual. En ese contexto cobra sentido la frase de Andrés Manuel López Obrador de solo los buenos son felices, porque los buenos felices tienen dinero, tienen con qué satisfacer sus necesidades. Claro que eso no nos explica por qué algunos malos están llenos de dinero. Dime cómo es posible que unos cuantos mexicanos tengan 48 mil millones de pesos congelados en cuentas en bancos de Andorra. Pues no son muy buenos ciudadanos. No sé si sean buenos padres, hermanos, amigos. Pues puede ser que tengan mucho dinero. Entonces la pobreza va a tener dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión social. Si tú quieres, la dimensión espiritual y la dimensión física. Pero ahorita nos vamos a centrar desde estas dos perspectivas. La dimensión personal, que se compagina con la espiritual, con la subjetiva, con la gran cantidad de libros que han aparecido en esta época de el New Age, la nueva era, cómo aprender a hacerse rico en 2, 3 patadas. Tal vez en este contexto surge este libro. Bueno, pues esa parte hay que alimentarla, hay que estudiar estos libros, hay que pues tomarte algún curso de desarrollo personal, algún curso que te diga cómo ser emprendedor, pues, una parte, claro que eso conlleva también esta parte subjetiva, ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, ir a clases todos los días, no faltar como frecuentemente dice mi hermano cuando le pregunto algo, oye, ¿te sabes tal autor o sabes esta cosa? Ese día no fui a la escuela. Faltaba mucho. No hay que faltar a la escuela para que tu subjetividad, para que tu perspectiva personal, tu perspectiva espiritual, tus capacidades sean fortalecidas. Pero veamos el otro lado, la parte social, a la que le corresponde abordar la política nacional, la política económica. Hay escuelas suficientes, hay maestros suficientes, hay libros suficientes, hay empleos suficientes, están bien pagados. Toda esta parte social, pues se tiene que compaginar. No podemos hablar de la pobreza nada más desde la perspectiva personal, subjetiva, espiritual. Tenemos que acompañarlo de la parte social, de la parte económica, de la parte política. Yo como ente, como persona, como individuo, como mexicano, requiero hacer caso de las dos vertientes. Tengo que ponerme a leer. Yo te sugiero que leas a Gildardo. Gildardo es un extraordinario autor. Ya te dije que fue mi maestro en un curso de cómo manejar el subconsciente. Y vale la pena leer el texto. Trae una serie de recomendaciones, una serie de ideas que se pueden poner en la práctica cotidianamente. Y por supuesto, te estoy diciendo, hay que capacitarse, hay que ir a la escuela, hay que tomar cursos. Y por otro lado, la parte política, necesitamos la parte social, necesitamos vivir en un país democrático. Yo creo que la democracia es importantísima. Vivimos en un país de extremos. Tenemos ricos, extremadamente ricos y muy poquitos. Y en cambio tenemos pobres, extremadamente pobres, muchos. Este país requiere tomar medidas. La democracia. Requerimos hacer leyes que nos permita
congeniar, buscar la manera de salir de este hoyo en el que nos encontramos. Olvidemos los extremos. Mira, para acabar con la pobreza en México, no va a venir por el lado de la subjetividad, por el lado de la espiritualidad, por este lado, no va a venir Dios con todos sus ángeles y sus arcángeles a repartir la riqueza en el mundo para que todo el mundo esté bien. Olvídate, eso no va a suceder. Tampoco esperes que de este lado, del lado derecho, social, económico, político, venga un líder, un presidente, un mesías, y él va a repartir la pobreza para que todo el mundo esté bien. Eso no se puede. Tengo que ser yo el eje central. Capacitarme personalmente, estudiar, trabajar, participar, ser honesto como empleado o como dueño de una empresa, pagar impuestos honestamente. Y socialmente, pues se requiere que yo en las elecciones pues participe, que forme parte de un partido político, que sea clara mi postura. No importa si es de izquierda o de derecha, no importa. Lo importante es ser honestos. Lo importante es construir leyes que nos permitan tener escuelas dignas, que nos permitan tener trabajos bien pagados, que nos permitan que haya servicios bancarios honestos, que las cosas funcionen de manera normal. Pero soy yo en lo personal y soy yo en lo social participando activamente en la política. Recuerda que el siglo XX, gracias a las acciones del PRI, de los priistas, pues los mexicanos nos preparamos para que no nos gustara la política, para dejarles a ellos. Eso explica por qué algunas gente, no me gusta la política, eso de la política es una porquería. No. La política es una parte de mí, como persona, como sociedad. Y en cambio nos educaron para ser futbolistas. Eso sí, en las redes sociales se inundan el día que triunfa el América, el día que pierde el Guadalajara, el día que gana el Cruz Azul, la Cruz Azulearon. Pues, sí, está bien, que nos guste el fútbol. Sí, pero tiene que haber equilibrio. ¿Cómo acabar con la pobreza, la enorme pobreza que hay en este país? Con mi acción individual y mi acción individual en lo social, en lo político. Este junio, ¿por quién vas a votar? Vota por quien quieras, por la izquierda, por la derecha. Piensa, recuerda, consulta a tu corazón. ¿A quién vas a apoyar? ¿Crees tú que debe haber cambios en este país? ¿Que las cosas deben manejarse mejor? Pues actuemos. Pero recuerda, no esperes que venga un Mesías espiritual o un Mesías dictador a solucionar tu vida. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Y acuérdate, Andrés Manuel, la campana hay que regresarla a su lugar de origen. Hay que regresar la campana